¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. Tres temas que ponemos a su discusión, a su consentimiento, por supuesto, para dialogar con nuestra invitada y nuestros invitados esta noche. El proyecto de movilidad del área metropolitana de Guadalajara, que ya fue presentado por el gobierno del estado. Así que, ¿qué es lo que se va a hacer? No solamente en la zona sur de nuestra ciudad, sino aquello que también le va a incluir, además de la zona. La Guardia Nacional en tiempos de agitación. Estas reformas que se pretende hacer por parte del gobierno federal y lo que se ha rechazado por parte de la Suprema Corte de Justicia y, sin embargo, y también, por supuesto, la actuación del ejército en las calles de nuestra ciudad. La salud del presidente y el COVID-19, nuestro tercer tema que dialogaremos también, y esta ausencia de sus labores como presidente debido a un nuevo contagio de COVID-19. Y saludo con mucho gusto para discutir estos temas a Esperanza Romero, que nos acompaña esta noche. Esperanza, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches. Saludos, compañeros. Qué gusto estar de nuevo Iván aquí. Arrazola. Hola Trini, Esperanza, Gabriel, buenas noches. Gabriel Torres. Muy buenas noches, Trini, buenas noches, Iván, buenas noches, Esperanza. Pues con el gusto de estar aquí nuevamente en la mesa de Plural. Pues se ha presentado un proyecto ya, después de varias mesas de discusión, evaluaciones que se ha hecho, que todo detonó por la problemática que hay en el tema de movilidad en la zona sur, sobre todo la entrada de López Mateos a la ciudad de Guadalajara. Y se entrega con varios proyectos, no solamente uno, que incluye, por supuesto, el transporte público y otras condiciones para mejorar. ¿Será esta ya, según lo presentado, la puerta de salida para poder entrar a una mejor o una mayor calidad de vida en la zona metropolitana? Gabriel, te pregunto. Mira, yo creo que todo proyecto que apueste a resolver problemas de movilidad en una ciudad de suyo agobiada por el transporte es una buena noticia. Se anunció una inversión de 8.500 millones de pesos, si mal no recuerdo, con un conjunto de acciones que van en varias aristas. Una tiene que ver con el tren, otra tiene que ver con el automóvil. Es la que menos me gusta porque hay una inversión muy fuerte todavía en la ampliación de carriles para el automóvil, y la que yo considero más importante pues es la de cómo incentivar el transporte público, que digamos el problema de la movilidad en las grandes metrópolis del mundo se resuelve fundamentalmente con transporte público. Y por ejemplo está la ciudad de Los Ángeles, que invirtió en segundos pisos, en freeway, amplió. Tenemos esos monumentos al automóvil gigantes de hasta 10 carriles de cada lado y que de todos modos se saturan. ¿Qué nos dice eso? Pues que esa no es la solución, que la solución es el transporte colectivo, el transporte público. Y yo creo que en eso también hay una apuesta importante. Se le suman un número de estaciones a la línea 1, si mal no recuerdo son 6 estaciones, 9 estaciones a la línea 1, lo que le viene, bueno, a ampliar desde San Agustín hasta el actual, digamos, inicio. Todo un corredor muy importante en la zona sur que no solamente es un dormitorio de la ciudad para muchos efectos, sino que ya también se ha generado, digamos, una integración de todas esas comunidades que en antaño estaban aisladas a Guadalajara y que hoy pertenecen total y absolutamente a la zona metropolitana. Por el otro lado, ese camino real a Colima, que hace algunos años era todavía una brecha, que ahora ya está pavimentado, pero al que se le están invirtiendo o se le van a destinar recursos para ampliar esos carriles, para con ello desahogar un poco lo que es la avenida López Mateos hasta la autopista, que es el kilómetro 40 y que es toda la parte conurbada, pues la que se satura más, porque lamentablemente se vinieron construyendo muchísimos fraccionamientos residenciales en toda esa zona sin ampliar la infraestructura para atender la vialidad, pero no solamente la vialidad, también en la distribución de agua potable, la recolección de basura, la seguridad y la iluminación. Hoy se atiende al tema de la movilidad. Yo creo que es una muy buena noticia en una zona que había sido por alguna razón pues olvidada de los gobiernos, saturada y olvidada, porque era puro construir casas sin construir infraestructura. Hoy hay una inversión fuerte. Sí, ¿qué rescatas, Esperanza, de esto? Yo coincido con el palomear que no se trate ahora de buscar un segundo piso porque es el cuento de nunca acabar. Que lo descartaron ya, por cierto, en este planteamiento. Coincido con lo que dice Gabriel, en que el punto principal para la estrategia de movilidad
es resolver el tema del transporte público. El dato que da el Instituto de Información Estadística de Jalisco es que del año 2000 al año 2021 el crecimiento en el parque vehicular fue superior al 220%. Tenemos en Jalisco más de 4.180.000 vehículos, pero 6 de cada 10, el dato exacto es 63 de cada 100, perdón, 6 de cada 10, 63 de cada 100, el dato exacto es 63%, están en zona metropolitana. Y Gabriel tocaba el tema de los desarrollos en las periferias o en las zonas de ingreso a nuestra ciudad, que han sido con una actitud muy laxa, muy ligera de parte de las autoridades al expedir las licencias y el no revisar la integralidad. Las personas que llegan a vivir a un nuevo núcleo van a tener que desplazarse y el centro de trabajo sigue en donde estaba. Y esto ha provocado la saturación y el problema de que el transporte público no sea en muchos casos la solución. Al margen de las fallas en el sistema del transporte y al margen de que Jalisco está entre las entidades, no que entidades, entre los países con representación de nuestro estado, que a nivel internacional ganó premios en el tema de la propuesta para la solución de la movilidad con un esquema integral, líneas de transporte, la construcción de los carriles para los ciclistas, otro aspecto que también tiene mucho que criticarle y mucho que cuestionar acerca de qué tan bien planeadas están las ciclovías. Pero al final, tener la claridad de que la solución va a estar en el ordenamiento y en la intermodalidad, que crezca la línea 1, que se pongan las rutas alimentadoras, que mi macrobús tenga solucionados los problemas con los que ha venido operando aún en su escaso tiempo de haber sido estrenado, que son recurrentes las fallas de los elevadores, de las escaleras, de la frecuencia de paso, que también es un tema recurrente entre las quejas de los usuarios. Es decir, si la apuesta va en serio, creo que todavía tenemos salvación como ciudad. Hay momentos, les ha tocado a ustedes venir por López Mateos o ir, según se le vea, de norte a sur o de sur a norte, y quedarse 2 o 3 horas en un trayecto que normalmente sería avanzando en 30, 20 minutos. kilómetros por hora. ¿Les ha tocado? Sí. Sí, es terrible. Lo malo es que cada vez es más frecuente. Qué bien porque se abrieron las mesas de consulta, qué bien porque se escuchó a los expertos. Por ahí se insistía en que el gobierno del Estado ya tenía la solución por el lado del segundo piso y se daba como un hecho. Finalmente se anuncia, es una tranquilidad, ¿no?, saber que no fue así. Y hubo una consulta, te digo porque yo participé. Yo también en la zona sur de Zapopan y yo participé, me entré, vi el tema. Por algún momento me quedó la duda de qué tan serio era el ejercicio, pero pues yo veo la respuesta que está dando el gobierno y creo que la mayoría de los especialistas y de la gente que participó pues decía, oye, nunca vamos a acabar haciendo segundos o terceros pisos. Lo que tenemos que hacer es empezar a atender el tema del transporte público si queremos realmente desahogar esa zona. Yo no vivo por ahí, perdón, y con esto quiero terminar. Sin embargo, participé porque la consulta estaba diseñada para quienes abierta, de alguna manera, claro, así seas, en calidad de peatón, de dirigirte en transporte público, automovilista, como sea, o que vives en la zona aledaña. Finalmente es una avenida muy importante que ya colapsó. Así es, ahora sí, mi querido Iván. Bien, ¿qué se puede rescatar de esta propuesta? Pues en primer lugar, esta consulta a la ciudadanía, a los expertos, pues para que den sus opiniones. También este aspecto de que no se construya un segundo piso, ¿no?, que pues sería la solución, pues una solución electorera fácil, ¿no? Entonces muy costosa, dice. Y muy costosa. También, ¿no?, según los análisis. Se piensa, y bueno, claro que cualquier solución es perfectible, pero hay algunos elementos que también me parece que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, pues hay una inversión importante, 28,000 millones de pesos. Dice el gobierno del estado que ya al menos la mitad se tiene etiquetado, se tiene contemplado, faltaría la otra mitad para precisamente considerar esta ampliación del tren ligero, que además pues es un proyecto que no alcanzaría a terminar la actual administración, quedaría listo hasta el 2026. Y ahí surge la pregunta si estos compromisos que se están estableciendo en estos momentos se puede refrendar con una nueva administración. Eso me parece que queda en el aire ¿Tú qué todavía. crees? ¿Que se puedan, que sean proyectos
que puedan trascender a administraciones o que podamos caer en el mismo vicio que tiene México, ¿no? Que en cuanto llega un nuevo gobierno pareciera que se divorcia completamente de un plano, una estructura que ya se venía realizando. Lo que pasa es que también pues, hay restricciones presupuestales, se tiene que tomar en cuenta la federación para estos proyectos, de tal forma que no es sencillo, no está únicamente en manos del gobierno del estado poder concretar estos proyectos. Ahora, sobre el tema del transporte público, que es lo que finalmente se trata de incentivar, una cuestión también sobre López Mateos es de que no se va a crear una línea de BRT, son rutas troncales, se habla de 3 rutas que van a recorrer López Mateos, pero vaya, ahí la pregunta sería, ¿finalmente ayudan a desahogar el tráfico que se genera en esta zona? Es una de las preguntas que también surgen. Y bueno, sin lugar a dudas también, pues este tema, ya lo comentaba Gabriel, de la ampliación de los carriles, pues también podría ayudar, pero me parece que se tiene que complementar con una serie de medidas. Por ejemplo, el crecimiento de la zona metropolitana en la periferia es algo que ha hecho mucho daño a la ciudad en cómo se transita. Y no únicamente se tiene que pensar en López Mateos, qué pasa, por ejemplo, con la gente que vive en carretera Colotlán, qué pasa con las personas que viven en carretera Nogales. Es decir, hay todavía varios aspectos pendientes que se van a tener que retomar en algún momento y que me parece que si solo se enfoca en esta zona en particular, puede que haya un riesgo, ¿no? Colapsar unas segundas zonas. Es que pasa lo siguiente, y platicando yo con una persona que es usuaria del transporte público con toda frecuencia, con toda su familia, me comentaba que estaban buscando la forma de hacerse de un carro porque estas nuevas rutas impidieron y cortaron la movilidad a la que estaban habituados y que ellos como familia necesitaban o que usaban día con día. Vamos, si yo arreglo una zona, puede que desarregle otra más y que la compra de vehículos se siga incentivando de una u otra manera. Y esto será como algo con lo que no vamos a terminar nunca si no es en realidad íntegra o integral la propuesta. Y es que también se corre el riesgo de crear incentivos perversos de que, por ejemplo, se dice ya no vamos a permitir el desarrollo de más desarrollos mobiliarios, pero pues también se corre el riesgo de que a mucha gente la engañen, no vente para acá porque ahora sí ya con todas estas alternativas de movilidad no vas a tener ningún problema. ¿Qué pasaría? Se va a sobrepoblar y van a continuar estos problemas de tránsito, ¿no? Pero me parece que en principio, pensar que al menos hay una alternativa, eso ya es ganancia. Y sobre todo una alternativa que nos lleva, por ejemplo, hasta Chapala, ¿no? Ya lo decías, no solamente es López Mateos, sino que se están viendo las otras entradas que también son conflictivas. Por ejemplo, Chapala, una gran cantidad de accidentes y muertes que cobra precisamente la forma en cómo se transita ya, que pareciera que es una carretera, que tiene de carretera, más bien parecería ya como una especie de periférico, ¿no? Por la cantidad de personas y la modalidad, ¿no? También vemos camiones de carga pesada y vemos camiones muy pequeños, vemos de repente caballos, ¿no? Circular por las laterales, etcétera. O sea, es una gran diversidad de personas que usamos estas vías y parecieran que no están hechas para todos o todas. Y hay un tema que tú señalabas ahorita, Trini, que hay ciertas... cuando se generan nuevas líneas de transporte público, a veces se desarreglan otras que estaban más o menos funcionando. Y es que aquí nosotros hablamos como con mucha naturalidad del término transporte público, pero en realidad el transporte de Jalisco es privado, me refiero. Las rutas que no generan dinero no se operan, las cierran. Es decir, si no dejan ganancia, no se operan. Y un sistema de transporte público tiene algunas rutas que son rentables que ayudan a subsidiar las que no lo son, porque hay gente que vive en zonas alejadas donde no hay demasiados, digamos, pasajeros diarios para sostener la ruta que no la pueden hacer negocio, pero que la ruta es necesaria para conectar a ciertos sectores de la población. Estoy diciendo que un concesionario debería de tener rutas que no necesariamente sean negocio, ¿no? Y ese es el problema. Aquí a todo le llamamos transporte público y en realidad el problema del transporte en Jalisco es que no es público, no sigue la lógica de un servicio, sino de un negocio. Y mientras se ha visto como un negocio, entonces todas aquellas rutas que no dejen dinero
pues no le interesan a ningún concesionario, no tienen buenas unidades circulando y ofrecen, si lo ofrecen, un pésimo servicio y en horarios muy restringidos. Por lo tanto, la gente tiene que ir por un vehículo viejitos de esos que contaminan mucho el aire y jugársela a diario porque no va a pasar la verificación, porque es la única manera de llegar puntual a su trabajo. ¿Cuántos ciudadanos que en estos momentos nos están viendo, que se levantan muy temprano, que viven o duermen en Guadalajara, Zapopan y trabajan en Tlajomulco, o no me voy a ir tan lejos, trabajan en la zona centro de Guadalajara, viven en una de las orillas de Zapopan y que para tomar su transporte, sea concesionado o sea que el tren ligero, por ejemplo, te señalan toda una serie de problemas, de que no cabe un alma, de que van así, y si tienen problemas, por ejemplo, para abordar las unidades, quiero pensar en adultos mayores. ¿Hasta dónde tenemos un transporte vanguardista cuando las autoridades salen a presumir que en el concepto incluso hablan más allá de un transporte hasta con perspectiva de género, unidades exclusivas para las mujeres, y tienen muy resuelto en la lógica de la teoría cómo debe ser? Pero la realidad nos lleva a que este negocio funciona con las reglas del juego que ponen los prestadores, que son los que paralizan la ciudad, y aun cuando la ley le otorgue, en este caso al Estado, al gobierno de Jalisco, todo el poder o la capacidad para meter orden, rectoría del transporte. El tema es que hay muchos intereses allí involucrados, y el tema es que, ¿por qué de inmediato los concesionarios pelean con uñas y dientes esos permisos, esas concesiones que históricamente les han dado, aun cuando dicen tenemos 1 año, 2 años trabajando con la misma tarifa? Estamos perdiendo. ¿Es de creer que un empresario esté dispuesto a perder por años? La respuesta es no. ¿Qué pasa con los subsidios que se entregan? Yo sí creo que se debe de subsidiar desde la lógica del servicio, pero no al empresario para que cambie y que cumpla con lo que le pido en la ley, con 10 puntos que han sido un romanticismo desde hace ya muchos sexenios, desde con Francisco Ramírez Acuña. Ya han pasado clientes no se con cumple. cobro automático. Si revisamos cada uno de esos 10 puntos, Trini, yo les aseguro que por lo menos 4 es tache total. Yo recuerdo hasta el uniforme. Deberían de aportar uniforme, ¿cierto? Eso decía. Las unidades limpias. ¿Quiénes se suben a unidades limpias siempre? Yo me subo al transporte público, yo me doy cuenta de que van así y lo dejas pasar, pero te tienes que estar 30 o 40 minutos esperando el que sigue. ¿Qué oxigenación le ponen, por ejemplo, al transporte que corre por Avenida Hidalgo con los tirantes? Es el sistema de trolebús, conocido como el trolebús. Pues a mí me parece maravilloso, muy buen servicio. Sí, pero ¿cada cuándo pasa? ¿De dónde a dónde? Sería otra, ¿no? La de agilizar la movilidad, ahorrar nuestros tiempos de espera. Hay personas que están 50 minutos esperando su camión para poder ir a trabajar, para poder ir a la escuela, etcétera, etcétera. Hay cruceros que no están hechos, o sea, a lo mejor puedes tener una estación que también se han anunciado, la creación de nuevas estaciones, sin embargo, para poder caminar hacia ellas es muy difícil, pones en riesgo totalmente la integridad física de las personas, ¿no? Porque no hay tampoco esta forma de transitar como peatón de manera segura. A lo mejor se va a ver la estructura, pero ¿cómo llego a esa estructura si no tengo banquetas, si no tengo buenos cruceros, si no tengo toda la instalación que requiero, ¿no? Iván, para irnos a pausa, ¿cuál es tu cierre? Bien, pues definitivamente se necesita revisar esta parte del transporte público, porque si no tenemos un transporte público eficiente, pues entonces va a pasar esto de que vas a tener que comprar un carro y seguir saturando las calles con la ya de por sí importante cantidad de vehículos, ¿no?, que transitan por esta zona metropolitana. Pues ahí está, 28.500 millones de pesos. Algunos se irán o se tendrán que, algunas obras, ir hasta las siguientes administraciones, como tú lo dijiste, 2026, para que comiencen ya cuando esta administración haya terminado. Ojalá lo podamos ver lo más pronto posible. Tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos para hablar precisamente de cómo está nuestro sistema de seguridad en México al volver.
Bueno, ya estamos de regreso en Periodismo en Plural y vamos a tocar este tema de la Guardia Nacional. Después del revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporarla administrativamente y también en su operación al ejército mexicano, bueno, le dicen que no, que desde su origen y en la Constitución viene una composición en el área civil. Así que, Esperanza, fue un revés sin duda a la propuesta del presidente, pero vemos todavía este tema de manejo de información, de espionaje, vemos nuevamente que se van elementos contra civiles inocentes. Vemos ya también a elementos que han sido sancionados, ¿no? Retirados del ejercicio por no acatar órdenes o no actuar como debe ser. ¿Qué está pasando? ¿Se le puede llamar crisis al sistema militar en México? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es de las veces de un tribunal de control y es el máximo en nuestro país y es el que debe de vigilar que exista el control precisamente de la legalidad, es decir, hasta dónde lo que tú propones y quieres hacer riñe o va en contra de lo que marca el precepto constitucional. Y aquí de 11 dicen 8, pues no encuadra. No encuadra, ¿por qué? Porque en el marco que nos rige, todo sistema de seguridad y los elementos que lo integran debe de ser administrado y depender de la esfera civil. No debe de ser un apéndice o competencia de la Guardia Nacional. Desde el principio el presidente lo sabía. Impulsó, no le alcanzó los votos y buscó la modificación de las leyes secundarias. Y a través de 3 o 4 es lo que está empujando. No tiene el control total y algunos de los ministros que él impulsó o puso, pues están ahora diciendo hay que atender a lo que dice el artículo 21 constitucional y de acuerdo a ese espíritu no puede ser como el presidente lo plantea. Sin embargo, él dice me espero y en el 2024 lo vuelvo a impulsar. La votación sí me va a alcanzar. Yo creo que el tema de fondo vuelve a ser revisar la Guardia Nacional y revisar lo que en este país siempre se estipuló, el mando civil y el mando militar, las funciones de este y de este. A este que temporalmente lo ibas a poner en labores de seguridad pública, que no están ni formados ni capacitados para actuar de esa manera y que hay muchas evidencias respecto a los excesos que se han cometido de parte de ellos. Yo sí soy partidaria de que se mantenga el espíritu de la ley, entendido como así, literalmente te dice las instituciones de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional, deben de someterse al mando civil en lo disciplinario y en lo profesional. Que hay un problema y que no es menor, por supuesto, porque cuántas personas que dependían de la Sedena, que se crearon con esta formación militar, que tienen ya un estatus, un rango y una percepción, ya me voy también a los derechos laborales, se están viendo afectados. Y podrán decir, bueno, es que es obligación entonces de los ministros de resolverlo o preverlo. Yo creo que falta mucho, que este es apenas un capítulo más y no está lejano septiembre de 2024 cuando dice el presidente voy a replantear la propuesta y va a pasar en el Congreso sin objeciones. Septiembre del 24, el presidente pues estará casi ya fuera de su gobierno. Estará queriendo acelerar las aprobaciones de todas sus propuestas para poder decir si cumplí y será más una cuestión de obsesión, etcétera, que en realidad entrar con un cuerpo sólido de seguridad a nuestro país y que por fin pusiera freno a toda la violencia que hemos vivido, Iván. Me parece que el presidente lo que está tratando es de dar ciertas garantías, dar cierta certidumbre a esta operación de la Guardia Nacional. Como bien lo comenta Esperanza, el problema que ha tenido el presidente, sobre todo en la segunda mitad de su sexenio, es que no ha tenido los votos suficientes para poder hacer las reformas constitucionales. Entonces, pues se han modificado leyes secundarias y ahí es donde la Suprema Corte pues le da el revés, le dice, bueno, es que si la Constitución dice que tiene que ser un órgano de carácter civil el que dirige esta Guardia Nacional, esto no tiene ninguna
no es constitucional el hecho que lo haga la Sedena. Y además en las últimas semanas hemos visto, por ejemplo, estas imágenes de lo que ha ocurrido en Tamaulipas, de que algo que también se alertaba respecto a que sea la Guardia Nacional, que en esencia está conformada por miembros del Ejército Nacional, el que haga estas labores de policía federal, no están capacitados para hacer esta labor. Además, bueno, si podemos agregar otros datos, por ejemplo, ¿cuántas quejas se han presentado contra la Guardia Nacional ante la Comisión Nacional Estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos? 1.431 quejas por violaciones a los derechos humanos contra el Ejército, 1.223 en los últimos 3 años. Por ejemplo, la encuesta nacional de población privada de su libertad, 39% de los encuestados señalan que sufrieron algún tipo de agresión por parte de la Guardia Nacional al momento de ser detenidos. Entonces, esto de lo que nos habla es de que la promesa que nos hizo el presidente de que, bueno, íbamos a tener un cuerpo profesional, un cuerpo policial con estas características que iba a respetar los derechos humanos, pues vemos que no se está cumpliendo. Pero lo más quizás preocupante es la posición del presidente, que dice es que, bueno, es elegir entre una Guardia Nacional que va a estar al frente, la Sedena, que esto va a cuidar que no sea corrupta, que no haya un exceso, un abuso de autoridad, o prefieren el modelo de García Luna. Y aquí la cuestión es, pues tampoco la Guardia Nacional ha podido garantizar o ha podido hacer el mejor trabajo que la Policía Federal. Entonces, aquí es cuando el argumento del presidente pues se vuelve un tanto débil, ¿no? No hay realmente elementos como para que él pueda salir y decir la Guardia Nacional es un mejor modelo que todos los otros que hemos tenido. A mí lo que me gustaría es ver resultados sin comparaciones. ¿Sí me explico? O sea, es haber él iniciado algo bajo la Constitución, o sea, él amparado en todas las leyes, haber reformado todo, pero conforme a la Constitución, como lo digo, y que hubiera ya resultados. Pero va en contra de la Constitución. Son inconstitucionales sus propuestas, se echan para atrás, no hay cambios sustanciables y tampoco hay una mejora en la calidad de la seguridad de los mexicanos. Creo que parece que se está yendo el tiempo y está desaprovechando justo. Con una visión que era muy buena, el de reformar, claro que había necesidad de mejorar la calidad de nuestra seguridad y la sigue habiendo, ¿no? No, la sigue habiendo y se ha agudizado. Cuando el presidente toma el país, la toma en un sexenio que realmente fue un sexenio bañado en sangre y que no ha cambiado. Es decir, los índices de homicidios en el país, con todo y que el presidente siempre nos habla de otros datos, cuando su propio gobierno reporta información oficial que contradice lo que luego él dice en las mañaneras, pero el hecho es de que el número de asesinatos dolosos en el país no se ha interrumpido y ha tenido incluso una pendiente ascendente en lo que van de estos años del gobierno del presidente López Obrador. Ahora, cuando él toma el país, se encuentra con una realidad inobjetable, que es que las policías del país son profundamente corruptas, el ciudadano no confía en la policía, y las policías además tienen una muy baja capacitación. En ese momento nos dice, saquemos temporalmente al ejército para poner orden en el país. Bueno, yo lo entiendo que en una situación de emergencia cualquier país echa mano de sus fuerzas armadas, pero luego convertir el ejército en policía y dejarlo así y quererlo normalizar, incluso pasando por arriba de la propia Constitución, pues ya es establecer un sistema de gobierno que nada tiene de democrático, porque en una democracia lo primero que se debe respetar es lo que dice la Constitución, y por eso hay una Corte que es suprema, como ya lo dijo Esperanza, que ejerce facultades de control constitucional del poder, es decir, revisa que las decisiones no solo del Ejecutivo, más importante del Legislativo, se ajusten a lo que dice la Constitución. Y entonces las reformas de esas leyes secundarias, con una mayoría importante de Morena en la Cámara de Diputados, han pretendido modificar en leyes secundarias lo que la Constitución expresamente establece, digamos, en términos generales. La Corte lo interpreta y les dice, no, señores, eso es anticonstitucional. Pero entonces yo creo que el problema de fondo, Trini,
no es si el país necesita o no unas fuerzas de seguridad más capaces, más confiables, más ordenadas y más disciplinadas. La pregunta es, ¿por qué no las estamos creando? Ya van 4 años del gobierno y bien, está la Guardia Nacional, pero no, ¿dónde está la nueva policía? Estoy de acuerdo con el presidente, las policías son corruptas, el modelo de Genaro García Luna no sirvió, bueno, pero entonces, ¿dónde están las nuevas policías? ¿Y cuál es la nueva estrategia para la capacitación y formación de cuadros civiles que atiendan ¿Qué pasó con la las policías seguridad estatales pública? y Pues, municipales? pues nada, que están abandonadas. Dejaron de ser proyecto Y son las de porque primer está todo contacto. invadido con el tema de que el ejército les tiene que resolver la creación de aeropuertos, los incendios, las Escuelas. inundaciones, las escuelas. Ahora el ejército parece que es el gran ejecutor de las grandes políticas públicas federales y que no hay ninguna otra autoridad más que el ejército que tenga la capacidad de hacerlo. Me parece que es entonces Sembrando ir en Vida contra también no tuvo el de la ejército, idea ¿no? del gobierno civil. Y es que las corporaciones, sobre todo las municipales, pues, se ha evidenciado que están permeadas por el narco, por los grupos criminales. También en las policías estatales hay serios problemas. Sin embargo, pues en el ejército no podemos presumir que estén sin mácula. El punto que el presidente ha dicho desde que estaba en campaña, que el mayor cáncer es la corrupción, sí, sí lo es. Y la corrupción tiene que ver cómo es que llegan hasta las más altas esferas. ¿Qué ha pasado en las detenciones más famosas de capos en México? ¿En manos de quiénes han estado los operativos? Aquí en Jalisco, enterados o no las corporaciones estatales. La realidad es que no, se crecía en la información porque si no es un fracaso, porque en la filtración, como están compradas estos grupos, el cártel de Sinaloa, por ejemplo, pienso en el poder corruptor de Joaquín El Chapo Guzmán, en el poder corruptor del cártel actual que domina en Jalisco y una gran parte del país, con Nemesio Ceguera. ¿Cómo es que la Sedena o la Marina son las responsables, las que tienen que preparar toda la estrategia? Y luego viene el reclamo, algunos gobernadores en sus entidades, no estábamos enterados. La corrupción sigue siendo un gran problema, pero de ello a que ya todo el sistema de seguridad pública esté caminando abiertamente la militarización, sí es momento de poner un alto y de revisar cómo se está haciendo. Nos prometen cambiar la forma de hacer las cosas, no a la tortura, no al espionaje, sí a la profesionalización. sobre el Y espionaje. luego, ¿cuál es la realidad? Sobre el espionaje, porque bueno, estamos hablando obviamente de la Guardia Nacional en estos tiempos de agitación y le corresponde justo saber y entrar a lo que está sucediendo dentro del ejército mexicano y de la Marina. Y ahora resulta que a través de Pegasus estos cuerpos militares que más, y en esta administración, han tenido justo actividades de espionaje, ¿no? Y que te lo digan y se compruebe a través de el hackeo de cuentas y que todavía se niegue esta realidad, pues en realidad, ¿en qué estamos, ¿no? ¿En qué suelo estamos, Iván? Fíjense, en este sexenio se le han sumado 227 nuevas funciones a la Sedena. Es una brutalidad. Ya si nos vamos a términos de qué ha ocurrido, por ejemplo, dice el presidente, no es espionaje, es inteligencia, pero bueno, espiar a defensores de derechos humanos en lugar de espiar, no sé, a un cártel, vaya a los elementos que de alguna forma pues atentan contra la seguridad de la población, pues sería, digamos, lo esperado. Pero me parece que aquí con esta decisión de la Corte todavía hay algo más grave y es este tema de que, bueno, toma la decisión la Corte y busca la Corte la manera de dialogar con el gobierno y, bueno, plantear el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitan para hacer esta transición o pasar a la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de Seguridad? Y el presidente lo que les dice es, no les tomen ninguna llamada, vamos a cortar comunicación con la Corte porque ya hasta aquí hemos llegado. Imagínense en qué situación nos deja, ¿no? Una Guardia Nacional que, bueno, tiene que modificarse, tienen que hacerse transformaciones, pero un gobierno que dice, bueno, me espero hasta la siguiente legislatura, esperando a que alcance la mayoría, que no la van a alcanzar, y bueno, ya nos veremos en el 2024. Es una actitud infantil, es una actitud irresponsable, pero bueno, ya estamos en una época en la cual pues el costo se le tiene que pasar
a las instituciones. ¿No se ha dado cuenta que no va a poder, si no tiene a un poder judicial, no de su lado, sino en comunicación, en trabajo coordinado a favor de la nación? Entonces pareciera que si en la próxima legislatura no encuentra esa mayoría, entonces tendría a dos poderes en contra totalmente de la 4T. ¿Cómo podría un poder ejecutivo actuar, administrar un país en su último año de gobierno teniendo a los otros dos poderes en contra? Pues mira, Trini, eso es relativo. Lo que pasa es que la Corte debe de guiarse por lo que dice la Constitución. Y, por ejemplo, el día de hoy resuelve, antes de iniciar este programa, resolvió la Corte que el INAI no puede funcionar con 4 de sus 7 integrantes. El INAI había presentado un alegato queriendo hacer interpretaciones, pero claramente pues ahí dice que su pleno es de 7 y que con 5, si no tienen 5, no hay quórum. Pero ellos quisieron hacer una interpretación y la Corte les está diciendo que no. Por supuesto, esa decisión que acaba de salir la festeja el Ejecutivo, ¿no? que se ha expresado, como todo el mundo sabe, de manera muy negativa sobre el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y entiendo a quienes defienden al INAI, yo mismo soy parte de su consejo consultivo y yo quisiera que el INAI siguiera funcionando, pero no cumplen un requisito de ley. Y la Corte tiene que hacer ese control constitucional. Entonces, a veces le da la razón y otras muchas le dice que no. Pero cuando le da la razón, sale y lo festeja y le parece a la Corte que es magnífica, lo máximo. Y cuando en una le batea la propuesta porque es anticonstitucional, entonces viene la versión que nos acaba de compartir Arrazola de la Corte no hay nada que hacer, son conservadores, están en contra de la transformación de México y todo este discurso. Pero eso es maniqueo. Ahora, a mí lo que me parece importante es saber que uno de los 3 poderes, el judicial, tiene una Corte que es suprema y que sigue defendiendo la legalidad de sus decisiones, nos gusten o no, ¿eh? ¿Podemos hacer Porque hay una veces pausa? que nos gustan, hay veces que no, pero generalmente tienen la razón. Podemos hacer una pausa y al regresar terminamos con este tema, si les parece. Sí. Adelante. Regresamos. Por supuesto que vamos a hablar del problema, de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y el COVID-19, pero no quiero dejar, y podemos unirnos al tema, Sí, ¿no? sí, sí. Con esto que yo decía, bueno, se va a ir el presidente con 2 poderes, ¿no? El legislativo y el judicial en su contra, y va a continuar en el mandato y va a poder seguir ejerciendo como Pero presidente. es que no están en su contra, Trini. Mira, tiene la mayoría de la Cámara de Diputados. Lo digo porque lo dice la así. mayoría Si no estás del conmigo, no Senado. estás. O sea, sí tiene la mayoría en ambas. No la mayoría calificada para mover la Constitución, pero sí la mayoría absoluta para aprobar leyes. Lo ha hecho. Y la Corte le ha dado la razón en algunas cosas y en otras no. Yo más bien lo que veo con mucha, ¿cómo te diría? Con mucha entusiasmo, es que los poderes pues, han venido adquiriendo el rol que les corresponde bajo el principio constitucional de separación entre poderes. Y entonces vemos un legislativo y especialmente un Senado que ha frenado iniciativas que no tienen el consenso de las fuerzas políticas nacionales para hacer transformada la Constitución. Y veo una Corte que se pudo haber plegado, porque luego hay quien dice y quiere desconocer el pasado y parece que nacieron ayer, especialmente algunos del PRI, ¿no? Que vienen a decir, el presidente quiere someter a la Corte, ellos lo tuvieron 70 años sometida en la Corte y hoy se les olvida cómo funcionaban las cosas en el México americano, como si acabáramos de nacer todos, ¿no? Y la democracia también. Exacto. No es nada nuevo. No, lo que sucede es que ya habíamos transitado, habíamos caminado en algunas cosas y parece que el presidente en ocasiones quiere restablecer reglas no escritas del sistema político hegemónico autoritario del PRI, donde al presidente no se le podía decir en nada que no. Y yo creo que precisamente la estructura del funcionamiento político de nuestro país establece una separación de los poderes, una tarea asignada
asignada al Ejecutivo, una tarea asignada al Legislativo, que es el de hacer, reformar y abrogar las leyes, y una tarea asignada al Poder Judicial, que es impartir justicia, y una tarea mucho más novedosa y reciente, que es la que señaló Esperanza, la del control constitucional del poder, que a través del juicio de controversia constitucional empezó a ocurrir en México, porque México no tiene un tribunal constitucional, pero en la práctica la Corte hace la naturaleza, se hace las veces de un tribunal constitucional y ejerce facultades de control constitucional del poder absolutamente indispensables en un momento en que Ejecutivo y Legislativo y Judicial parece que no siempre se ponen de acuerdo en la política, pero para eso están las leyes, ¿no? Cuando los consensos políticos no son suficientes, lo que tiene que aplicar a rajatabla es exclusivamente lo que dice la norma. Si no la pueden mover, pues se tiene que respetar como está. Y como está, no le permiten al presidente, es anticonstitucional, y se lo repite la Corte, que él quiera dejar el mando de la Guardia Nacional en militares. ¿Por qué? Porque el mando de una Guardia Nacional tiene que ser civil. Esa es básicamente la reforma del 46, cuando hicieron la separación entre lo militar y lo civil, y dijeron el poder político democrático de México debe ser ejercido por civiles. ¿Cómo lo ves, Esperanza? Hace un momentito mencionabas, me entusiasma algo, o hablaste de algo así de entusiasmo, y me puse a pensar de inmediato, ¿y qué preocupa? Pues en el mismo Senado, y analicemos únicamente la fracción de Morena, ¿Cómo hay la polémica en estos temas de los que estamos hablando? Y la semana pasada, en la madrugada, dan el albazo con la ley de minería. Y no acataron ni siguieron la línea que estaba marcada por el propio presidente. Es decir, a la hora de la hora, los intereses son también los que se imponen. Y esto está pasando en los tres poderes de acuerdo a su ADN o a sus reglas del juego. Pero vuelvo al tema con lo que ligabas de la relación con los tres poderes y la salud del presidente, cuando decía la semana pasada acusando de que los ministros, pues ni la llamada había que tomarles porque quisieron negociar el tema de aprobar el tema de la Guardia Nacional y el control de los militares. Secretaria de Seguridad El día de hoy, en funciones, digamos, ocupando el lugar del presidente tanto en la mañanera como en el despacho de los asuntos de gobierno por el tema de salud, el señor Adán Augusto López dijo, pues vamos a tener una relación como procede, como debe ser, institucional. Y atendieron la petición de la ministra Norma Piña de que mandaran elementos de seguridad, y mandó por supuesto de la Guardia Nacional, para evitar algún desmán, con los manifestantes exigiendo que deje ella la Corte por corrupta y bla, 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 bla. Simpatizantes de la 4T y de Morena. Pero Dan Augusto dijo, se tiene que conservar la relación entre los poderes de manera institucional. Y así debe ser ahorita y así debe de ser siempre. La realidad es que todos los presidentes no solo van a caer en la tentación, van a llegar con la intención de controlar. Y tienen el poder, y hasta dónde les alcanza para hacerlo. A mí me parece que llegar a momentos en donde haya verdadera independencia y cumplan desde el ámbito de sus facultades y responsabilidades cada una de las esferas del poder es lo mejor que nos podría pasar. Estirar la liga. Pero eso ¿Y si se rompe? Nos lleva a cambiar el tema y analizar de las designaciones públicas desde a nivel federal y se replica en los estados. Ahí está el cáncer, el origen del cáncer. Iván, y con un presidente enfermo de COVID-19, donde se argumenta por un diario en el sur del país que se desvaneció y que argumentaban que podría haber sido por un problema cardíaco, que no es la primera vez que él padece justo de estos problemas, de estos males, y que lo trajeron de emergencia o le llevaron de emergencia a Ciudad de México, no por un COVID, porque el COVID, bueno, va llegando y te va deteriorando poco a poco en lo que transitas la enfermedad, pero una emergencia como esta, una urgencia como esta, pues hay quienes argumentan que puede haber sido otro padecimiento y no COVID-19, Iván. Pues algo tiene que hacer con su vocero el presidente, porque como que no se ponen de acuerdo, ¿no? Tres versiones, ¿verdad? El Diario de Yucatán reporta el desvanecimiento del presidente. El vocero desmiente que vayan a suspender la gira para supervisar el Tren Maya, y el presidente minutos después manda un mensaje mencionando pues esto que tiene COVID. Es un tema relevante, es un tema importante porque, bueno, hay que recordarle al público algunos antecedentes. Los Guacamaya Leaks revelaron que en enero de 2022 al presidente se le tuvo que practicar un cateterismo derivado precisamente de un problema del corazón.
Y el presidente señaló en una conferencia de prensa que sí efectivamente tiene algunas enfermedades, por ejemplo, tiene hipertiroidismo, tiene gota, tiene angina, entonces no está del todo bien la salud del presidente. Y estas contradicciones en la comunicación de si se desvaneció, si había un tema de COVID, pues todavía incrementan más pues las dudas, las suspicacias. No hay un video, no hay una foto hasta este momento del presidente donde lo podamos ver físicamente cómo está. Que lo había hecho anteriormente cuando en las otras 2 ocasiones que se enfermó de COVID desde su oficina, o llegó a grabar un video, ¿no? Saludando y diciendo que él llevaba desde su oficina, ¿no? La actividad normal. Ahora todavía no lo hemos percibido. Y por supuesto los defensores del presidente lo que dicen es todos los que le decían la muerte al presidente son unos antipatriotas, son enemigos de la 4T y digamos que el otro bando dice, bueno, pero queremos pruebas de que el presidente se encuentra bien. Sin duda el tema de la salud del presidente es un tema de interés nacional que tiene que darse información clara, tiene que darse información completa. ¿Por qué? Pues porque... A ver, ¿cómo separamos justo esto? El run, el rumor, el chiste, el meme, a esto que va mucho más allá de no una cuestión personal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino la figura que tiene el presidente, no como tal, en México, y que para un sistema de funcionamiento pues requerimos de saber de su estado de salud y que sobre todo él se encuentre bien para poder ejercer su cargo, ¿no? Así es, por las facultades que concentra, es el actor político más importante que tiene este país, de ahí que su salud, para saber si el presidente está tomando decisiones pues en sus 5 sentidos, que no tiene algún tipo de enfermedad degenerativa, pues es importante para la sociedad saber exactamente qué está ocurriendo con el presidente, lo que hasta el momento no ha sucedido, ¿no? Es que no le gusta la transparencia, es lo que estaba diciendo Gabriel, o sea, ¿cómo? Entonces, pues lo que hay es mucha especulación, esperemos que esté bien y que se recupere pronto, pero sí me parece que tiene que dar más certezas de que se encuentra bien el presidente. Si abonara la transparencia o quisiera justo, ¿no? Está dentro de los 13.090 o 13.070, por ahí se publicó el dato de más de 13.000 ciudadanos mexicanos en estos momentos padeciendo el SARS-CoV-2, el COVID-19. El presidente es la 3ª ocasión que nos dice que está sufriendo por COVID-19. Sin embargo, habla de que en su modalidad más leve. Se hace pensar que en la variante Omicron. No hay más información a detalle. ¿Debe haberla? Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente la investidura, por lo que representa, porque es un asunto de interés público y es un tema de Estado, de interés nacional. Si algo le llega a pasar, si se incapacita, si le tiene que hacer una intervención, que sigue de acuerdo al momento en que está cursando su sexenio, que procede. Debemos de saber qué pasa con su salud, claro. Y yo en las redes sociales he leído y de todo, desde quienes dicen que exceso ha de estar recibiendo la atención de lujo. Pues sí, debe estar recibiendo la atención de lujo. Sabemos que se atiende con médicos militares, pero debe estar recibiendo, por ahí ponía alguien, no, pues es que no va a recibir el mismo trato que cualquiera, a él se le van a dar redencivir y no sé cuántos mecanismos. Pues sí, es que es el presidente. Digo, a mí me parece eso natural. Es un asunto de sentido común. Pues es claro, es un tema de Estado y su salud. Es un asunto que sí nos interesa y exigimos también la transparencia. Es un asunto que debemos de conocer. El discurso del presidente. Pues dijo que en 2 o 3 días debe de salir y dar la cara y haber novedades del tema. Hablaron de que el secretario Adán Augusto, que está hoy por primera ocasión en calidad de suplente encabezando la mañanera, estaría mañana y posiblemente pasado. No se sabe si 2 o 3 días, pero deberá emitirse un parte médico, un informe detallado. Si se quedan con la versión de que es únicamente COVID, bueno, ¿cómo lo está pasando? Y hablaba de que estaba en el festejo de uno de sus hijos, 17 años o 16 creo, cumplía, y que estaría con cierta distancia. Pero es la 3ª ocasión en que se contagia, dato oficial, de este COVID que, dicho de paso, ha provocado en México más de 330,000 muertos. ¿Y qué piden los médicos
no bajar la guardia, aun cuando Exacto. Estados Unidos haya declarado ya terminada la pandemia. En México pareciera todavía no hay esa decisión, no se ha tomado esa decisión por parte del sector salud, y ahí está la prueba. Si el presidente tiene COVID-19 y está la cifra también de quienes están transitando justo con este mal, no es el momento de bajar la guardia en México. No, claramente que no. Pero a ver, el tema otra vez de la transparencia. Se trata del jefe de Estado y la salud del jefe de Estado, por supuesto que es un tema que nos incumbe a todos. No es que nos queramos meter en la vida privada de alguna persona. Estamos hablando del jefe del Estado mexicano, el jefe del gobierno mexicano y también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. Además, bueno, efectivamente ahí se dijo que es un COVID-19, pero hay versiones que la propia prensa consigna que nos llevarían a pensar que se trató de un preinfarto o de un problema de naturaleza cardíaca. En cualquiera de los casos, bueno, ya está atendido, está en el hospital militar. Está en el hospital militar porque es el jefe de los militares, en tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Es el jefe de Estado, está, digamos, con todos los protocolos de seguridad habidos y por haber en ese lugar, y lo que habría que desear y esperar es que se recupere pronto. Sí, sin duda. Hay también un reporte, lo pongo sobre la mesa, ¿no?, donde dice el presidente que tendremos un sistema de salud superior al de Dinamarca al terminar. Bueno, también eso dijo. Claro. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque se descubrió también que cuando él padeció de COVID fue tratado o el tratamiento que le aplicaron fue justo el que no se permitió que se aplicara para el resto de la población en México, que fue el que tú mencionaste al principio de la pandemia, y que él sí lo había le habían suministrado en aquellos momentos, y que seguramente estará aquí, y que no es accesible para toda la población al día de hoy, aun cuando tenemos ya tantos años de experiencia, digo, con la pandemia. Y con su sistema de salud superior al de Dinamarca, vuelvo a lo mismo. ¿Qué tipo de gobierno, de administración en temas de salud es el que estamos teniendo en realidad en México? ¿O cuál es el plan del presidente López Obrador para continuar con todo esto que tenemos que cursar las y los mexicanos, que es el COVID-19? Pues le quedan muy pocos meses para tener un sistema como el danés, entonces pues realmente no, digo, ¿qué más quisiéramos, no? Sería un deseo que sin duda beneficiaría mucho a la población, pero pues es también parte de su retórica, ¿no? Parte de su discurso, pues esta cuestión de mantener la esperanza, de mantener el optimismo. Pero respecto al tema regresando al tema de su salud en particular, pues sí es un tema que preocupa pues precisamente por estos antecedentes del corazón, y pues también es interesante revisar constitucionalmente qué se tendría que hacer en caso de que hubiera una falta absoluta del presidente, que bueno, provisionalmente le correspondería al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, asumir el cargo como presidente provisional, y ya posteriormente el Congreso tendría que elegir un presidente sustituto. Esperemos que no tengamos que llegar a un escenario de ese tipo, ¿no? Que hasta el momento todo se mantiene en calma, certidumbre, la bolsa está en niveles aceptables, pero bueno, que no crezca esta especulación, porque eso sí podría inquietar, ¿no?, a distintos actores. Sí, yo estaba pendiente porque bueno, el Twitter se ha vuelto, ¿no?, una herramienta de comunicación muy importante para los gobernantes en nuestro país, y no, el último tuit sin duda de su cuenta ha sido la mañanera, en la que no estuvo, como lo hemos mencionado ya, y uno antes es ¿no?, donde da a conocer que tiene COVID-19, donde dice: ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19, no es grave, mi corazón está al 100, y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto, como tú lo mencionabas. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto. Y es toda la información que podemos tener al día de hoy. Pero mencionando que en las anteriores complicaciones que tuvo con su salud, hablando de COVID-19, pues hubo precisamente una difusión de un mensaje, y ahora lo estamos esperando, ¿no? Digo.
Pues sí, yo creo la que transparencia la gente quiere saber cómo está su presidente y que tener un reporte diario del estado de salud del presidente ayudaría mucho a la tranquilidad de la discusión de este tema que, repito, es delicado porque se trata del jefe de Estado de México. ¿Con qué despedimos entonces? Yo reitero que por ser el jefe de Estado de nuestro país y el comandante en jefe de las fuerzas, es natural que le den esos medicamentos que no sean accesibles para todos los demás. Y agregaría que el mejor remedio es la prevención. Y el estar en un tercer contagio, bueno, no es lo deseable. Quienes se han aplicado las vacunas y toman las medidas no han recaído 3 veces. Y esto a propósito de los medicamentos y tratamientos, reposo. Y evitarlo, y una vez que se tiene reposo y las medidas que todos ya conocemos que se han divulgado. Bien, pues estaremos pendientes sin duda de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, esperando que sea COVID y que por la fortaleza, espíritu, o como decía él, y todas las estampitas que trae en su cartera pueda sin duda salir adelante, ¿no? Así que muchísimas gracias, Iván, por habernos acompañado esta noche. Gracias a todos, buenas noches. Esperanza Romero, Muy gracias. buenas noches. Gabriel Torres. Buenas noches, Tina. Gracias. Y a usted por habernos acompañado, gracias, que tenga excelente noche.